Como bien habíamos señalado, pues está el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Incorporada, el señor Vitelio Mejía Ortiz. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, licenciado? Muy bien, gracias a Dios, Hansen. Gracias a Dios, bien, y aquí a disposición de ustedes para todo cuanto quisieran preguntar. Yo, pues agradeciéndole su voluntad y el esfuerzo por estar con nosotros, a pesar de su gran agenda de trabajo. Sé que hubo un encuentro importante hoy, tomando en cuenta la Serie del Caribe. Quizás en un momento eso estaba en un punto no tan vibrante, podemos decir, como ya se notó a partir de hoy, que está la oficina, que están los trabajos en el estadio. Quisiera que nos hable un poquito de eso, y más sobre todo con lo que tiene que ver con el estadio Quisqueya, los trabajos que hay que hacerles. Sí, fíjate, la actividad fue ayer, realmente, ayer en la tarde. Nosotros recibimos en nuestras oficinas de la Liga al comisionado de béisbol del Caribe, el doctor Juan Francisco Puello, al director de marca de la Confederación, que es el señor Ramón Ruiz, que a pesar de que viene de la Liga Mexicana, ya tiene unos años, ¿verdad?, asignado a trabajar en la oficina de la República Dominicana, y que tiene a su vez la condición de ser el director ejecutivo del comité organizador nuestro este año. Entonces la idea es que por primera vez, de manera conjunta, va a haber una oficina del comisionado de béisbol del Caribe, desde ahora hasta después de la serie, en las instalaciones de la liga, en el estadio, porque al final se trata de un evento donde de manera coordinada la Confederación del Caribe y la liga tienen que asumir responsabilidades conjuntas. En esa reunión tuvo particular importancia también la participación del ministro de Deportes, el ingeniero Camacho, quien también aprovechó para hacer algunas precisiones, declaraciones y dar garantías de los trabajos que se van a iniciar prontamente en el estado. De hecho, pudimos supervisar algunos trabajos que ya está haciendo el Ministerio de Obras Públicas con relación a una reparación en la canaleta y la vía que la sostiene, que recoge el agua, y que todos vimos en el año pasado que cuando llovía caía más agua por ahí que hacia afuera. Y entonces ese trabajo, que es un trabajo importante con miras al torneo, va a estar terminado en unos 2 meses. Pero se va a iniciar prontamente otros trabajos de adecuación del estadio, con miras no solamente a la Serie del Caribe, sino también al torneo. Entre ellos, bueno, sin que sea una infidencia, porque es algo que se va a tener que decir en su momento, entre ellos muy probablemente, o sin probablemente, muy seguro, la solución al tema de las luces del estadio. Tema de luces, tema de facilidades en la parte frontal del estadio, temas de adecuación del perímetro, incluyendo el rescate de algunos espacios. Y en fin, yo pienso que para la semana que viene habrá bastante labor. Y el tema de las gradas, Vitelio, también, gradas extras y demás. Bueno, fíjate, en principio se está tratando de hacer un proyecto que pueda ser ejecutado por fases, porque la situación que tenemos ahora, la situación que vive el país, la situación por que atraviesa el Estado y los propios equipos, quizás no sea el mejor momento para hablar de gradas, pero las gradas pueden ser integradas ya con miras al año que viene, porque el proyecto se está haciendo de manera integral, pero conceptualmente se puede implementar por partes. Y la verdad sea dicha, quizás ahora la mayor preocupación no sea el tema de la acomodación de más gradas, aunque sí eso va a ser una condición sustancial para un clásico o para una serie de juegos de equipos de Grandes Ligas. Pero eso es un plan que teníamos originalmente antes de la pandemia y que ha quedado pospuesto para un próximo aviso. Pero no solamente tiene que ver con el Quisqueya. Hay un proyecto de mancomunado, Estado y sector privado, de adecuar prácticamente todos los estadios donde se accione la pelota invernal. Pero como te digo, unas cosas fueron planificadas de una manera y el escenario, como todos sabemos, precisamente y conciencialmente, un par de días después de aquel juego exitoso de MLB, de Spring Training en República Dominicana, nos despertamos una mañana con que teníamos una pandemia en sí. Entonces las cosas se van a hacer gradual, se van a hacer de manera racionales y como puede hacer la situación que tenemos en el país y que tienen los equipos.
Pero sí vamos a tener el estadio en buenas condiciones para el torneo y en buenas condiciones para la Serie del Caribe. Vitelio, precisamente en ese mismo aspecto tenemos que hablar, sabemos que todo va cambiando día a día, queremos saber lo más reciente acerca de los fanáticos. Diríamos que el béisbol sin fanáticos no es igual, se ha tenido un gran reto desde la temporada pasada, pero ahora con Serie del Caribe. ¿De qué capacidad vamos a hablar en el estadio al día de hoy que podamos tener desde la pelota invernal hasta Serie del Caribe? Nosotros, el análisis que hemos hecho, no solamente con las autoridades de salud pública, sino también con la asesoría que tenemos de expertos en la materia, entendemos dos cosas. Lo primero, que al ritmo que se proyecta la jornada de vacunación, para el torneo a octubre, pudiéramos estar comenzando en el peor de los casos con un 60 o 70% de aforo. Eso es en el peor de los casos. Para hacer el Caribe, damos por descontado que vamos a estar, el estadio podrá estar a plena capacidad. Siempre siguiendo un protocolo que va a disponer Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, y siempre he entendido de que hay que colaborar, respetando tanto para el torneo como para la serie, el protocolo. Ya veremos en su momento si va a ser requerida o no la tarjeta de vacunación o la prueba PCR. Pero eso, esa es la expectativa. Si fuera hoy, obviamente que los parámetros que tenemos hoy y el nivel de la vacunación en su sentido masivo realmente arranca ahora, pudiéramos hablar de un 30 o un 40%, pero nosotros tenemos para octubre el peor escenario con relación al público es el 70%, y para la serie vamos a tener el estadio a plena capacidad. Aspiramos también a tener a plena capacidad, o sea, convocación de plena capacidad para el torneo, que comienza, como ustedes saben, el 27, hay tiempo suficiente para eso. ¿Cuándo comienza el torneo, Vitelio? El 27 de octubre. 7 de octubre. ¿Exigirán en los estadios la vacuna a los fanáticos? ¿Será un requisito para entrar a ver los juegos? Bueno, fíjate, eso todavía no es, no he definido un protocolo. Los protocolos se definen, como pasó con el torneo del año pasado, que a pesar de que no teníamos público, tuvo que llevar un protocolo bastante complicado para los jugadores, para el desenvolvimiento de la prensa, de los propios empleados de los equipos. Entonces tú no puedes diseñar, acordar ni hacer eficiente un protocolo desde ahora. Tú tienes que ver la realidad que tienes al momento en que el protocolo va a funcionar, o sea, con cuáles son los parámetros, los indicadores, la situación de la vacunación con relación a la población en general. Entonces, esos son elementos que en su momento saber si son o no necesarios va a depender más que de nosotros, del Ministerio de Salud Pública, que tiene la última palabra. Habrá un protocolo y eso lo va a decir las circunstancias. Sí, pero el protocolo es un sistema de medidas. La prueba es algo que es una especie de sombrilla en la que debemos refugiarnos todos. Por eso la pregunta, porque diferentes sectores le están pidiendo. Yo entiendo que habrá que hacer pruebas y cosas, pero la prueba antes de, pero la vacuna es distinto. No, porque en el concepto de protocolo, un protocolo de lo que se trata no tiene que ver salud pública, que sea de salud pública, que sea de cualquier tipo de protocolo. Un protocolo implica los antecedentes y las condiciones que se dan a partir de esos antecedentes. Por ejemplo, un protocolo tendría que empezar por decir cómo tú vas a llegar al estadio, si tiene que estar vacunado, si no tiene que, esa es como la entrada del protocolo. Entonces el protocolo se le va a aplicar al que entra al estadio. Ahora, para el protocolo tiene que bastarse a sí mismo diciendo quién entra al estadio: el vacunado, el que le tiene la prueba, el que quiera. Entonces, a partir de ahí viene el protocolo de cumplimiento, que es lo que se va a aplicar al que esté dentro, que ya cumplió con ese requisito. Entonces, eso es lo que te digo, que nosotros pudiéramos pasando aquí como especulando el tiempo, pero eso solamente lo va a decir lo que sea en ese momento, la norma que sugiera, o más que sugiera, que requiera o imponga el Ministerio de Salud Pública. Vitelio, bueno, abogando por la prensa, la temporada pasada se hacían entrevistas vía Zoom. Esta temporada, ya como recibirán fanáticos en gran capacidad, ¿se podrá entonces ya tener contacto con los jugadores, o eso todavía no se ha tratado, no se ha hablado? Aspiramos que sí, y como le decía, habrá un protocolo para eso. Quizás no con la misma flexibilidad de siempre, pero nunca jamás como lo que vivimos el año pasado. Excelente. ¿Por qué volver al todos contra todos, Vitelio?
Fíjate, es un razonamiento que no es tan difícil. No podemos decir que el torneo del año pasado no tuvo sus atractivos. Atractivos por el tema de las series, del mini playoff, de la gente en su casa disfrutando ese sistema de juego, ese esquema de juego. Pero contando con que tenemos que vamos a poder llevar el público de nuevo al estadio. Esa es la etapa del torneo de mayor interés. Esa es la etapa donde se concita el mayor interés. Es la etapa donde la gente que está aprobado asiste más al estadio. E incluso, vamos a decirlo que las cosas como son, comercialmente es la parte que la gente quisiera apoyar. Ese round robin de 18 juegos. Entonces, se redujo la serie final a un 7-4 y se redujo a 40 juegos la serie regular, pero el foco de mayor interés, el trayecto donde los equipos están más consolidados en cuanto al plantel que tienen para poner en el terreno, es precisamente ese periodo o ese interregno, ¿verdad?, del round robin, que es de alto interés en todos los equipos, y por eso se decidió volver a ese esquema original. En cuanto al punto a lo económico, el pasado torneo obviamente era una situación difícil, entendible. Recibieron pues el apoyo del Banco de Reservas en ese sentido. ¿Cómo es el panorama ahora para el torneo? ¿Ha aflojado un poco? ¿Está igual? ¿Hay mejores perspectivas? ¿Qué dice el presidente de la liga al respecto? Bueno, fíjate, Hansen, parecería como un juego de palabras, pero no lo es. El año pasado fue mejor que este. Y tú me preguntarás, ¿cómo así? ¿El año pasado? Fue mejor que este. Ok. Yo te voy a decir por qué. Teníamos muchas precariedades, no teníamos mucho... el apoyo no empezó igual que todos los años con el patrocinio, no fue lo mismo. No teníamos los ingresos por taquilla ni los ingresos por consumo en los estadios, pero disponíamos de un capital de trabajo que había sido aportado por el Banco de Reservas. Mucha gente entendió en su momento, aunque hicimos la aclaración, pero al final a veces tú no eres tan bueno como aclarando, y la gente sigue pensando lo que tenía en mente. Se habló de que era una donación del banco, del gobierno, se habló de que era un préstamo. Realmente no fue un préstamo, fue una donación. Realmente fue un contrato de publicidad prepagada entre el Banco de Reserva y todos los equipos. Entonces, ¿eso a dónde te lleva? A que el año pasado los equipos cobraron esa publicidad prepagada. Ahora, esa publicidad prepagada se va a pagar, amortizar y saldar en un periodo de los próximos 7 años, que ya pasó uno. Entonces, eso quiere decir, y ustedes saben mucho más que yo de ese aspecto, que los equipos están partiendo este año, de cada uno de ellos, abonar la proporción que le corresponde de esa publicidad al Banco de Reservas. Una séptima parte de la publicidad que debe, dividido entre los 6 equipos. Entonces, eso quiere decir que el equipo empieza el torneo de este año a vender su publicidad, sus derechos, ¿verdad?, de la explotación comercial de sus derechos relacionados con la marca, lo empieza a vender con un menos algo. Y ese algo es la proporción que tiene que entregarle de publicidad al Banco de Reservas. Ya eso está descontado de sus inventarios de publicidad, de su inventario de propiedades que puede comprometer, y ya está consumido. Eso va a pasar durante los 7 años. O sea que este año es un año donde los equipos van a hacer otro esfuerzo que van a seguir haciendo durante los próximos 7 años para poder llegar a saldar el compromiso que se incurrió para brindarle al pueblo dominicano el año pasado el torneo, que fue muy bueno, por cierto. Vitelio, hablemos un temita importante antes de finalizar de mi parte, y es el tema de los árbitros. Se informó en días pasados entonces que no tendremos árbitros norteamericanos en este torneo tampoco. Así es. Por lo mismo que les digo, o sea, este no es un año, digamos que mucha gente piensa, bueno, pasó la crisis. No, nosotros nos comprometimos para salvar el torneo del año pasado, a un compromiso que vamos a ir, como le digo, cumpliendo de manera proporcional durante 7 años, y eso hace que el presupuesto de los equipos de la liga no sean como antes de la pandemia. Entonces, una de las formas de economizar dinero para poder montar el torneo es no recurrir a la contratación de árbitros norteamericanos. Lo vamos a hacer con los árbitros locales. ¿Tienen otros planes, Vitelio, para buscando salvaguardar el torneo, o sea, de los recursos económicos? O sea, ¿tienen alguna idea
porque obviamente necesitan los recursos, es una actividad profesional muy costosa, por menos que se hable, que se quiera. Hasta ahora la proyección que se tiene es que independientemente de que estamos, ¿verdad?, en una época, en un torneo que no podemos decir post pandemia, sino que sigue siendo un torneo en la pandemia. Las proyecciones de venta que tienen los equipos es bastante favorable, y yo pienso que vamos a hacer el trabajo y que el torneo se va a cubrir y va a ser un torneo tan exitoso como el del año pasado. Finalmente, de mi parte, señor Mejía, ¿cómo están las relaciones con la Federación de Peloteros? ¿Cómo están los acuerdos que estaban pendientes de materializarse? ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Ellos están de acuerdo con el calendario de los 40 partidos? ¿Qué han conversado? Sí, ellos están de acuerdo con el calendario. La relación con ellos son buenas relaciones. El hecho de que no tengamos todavía el acuerdo firmado no quiere decir que no tengamos buenas relaciones. De hecho, la buena fe y las buenas relaciones se evidencian en que el año pasado estuvimos aplicando muchas de los acuerdos que habíamos hecho, aún sin firmar el acuerdo, y sobre todo aquellos que benefician a los jugadores. Y hoy precisamente tuve una conversación con el abogado de la federación, que para un tema básicamente hay dos temas que estamos todavía afinando, y uno de ellos es evidentemente legal, y por eso está en manos del abogado de ellos y el presidente de la liga, que lo está viendo como abogado. Y entonces yo pienso que hay un par de temas, dos temas, porque a veces el par de temas se usa como de manera genérica. Yo diría que hay dos temas que tenemos que afinar para que podamos suscribir el acuerdo. Una vez afinados los dos temas, nosotros como presidencia de la liga le vamos a someter el acuerdo a la ponderación de los presidentes de equipos, a quien, dicho sea de paso, hemos mantenido enterado paso por paso de la negociación. Qué bien, pues gracias, Vitelio, por estos minutos con nosotros aquí en Deportivos CDN. Bienvenido a su primer turno al bate con nosotros. De mucho que esperar.